Dios les bendice, hermano. Pueden tomar asiento. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra. Bueno, ustedes saben que tenemos que tener una actitud de amor. Aquel que usted nunca ha saludado en este año, mire y vaya a saludar. A lo mejor todos están y nunca los ha saludado. Solo escoja uno o dos nada más y saluda, que bendiga. Pero aquel que nunca ha saludado, seamos sinceros. A lo Héctor, Dios te bendice. Bueno, vamos, gracias al Señor. Siéntase todo en la casa. Vamos a ministrar la palabra en esta mañana. Los que están viniendo ahorita, recuerden, todo tiene su tiempo. Miré el rostro de la hermana Miriam y me gustó porque ella captó lo que el Espíritu estaba hablando. A lo mejor todos lo hicieron, pero yo solo me fijé en ella. Que para todo hay tiempo. Así que usted no ve, después de los 7 días de ayuno, no me venga a decir, pastor, me puede ungir para orar 2 días por mi familia. No me venga a pedir porque no lo voy a ungir. Tiempo de ayuno es lunes 14 de diciembre al domingo 20 de diciembre. Ahí usted métase y usted va a tener lo que Dios quiere darle, porque usted tiene que percibir la visitación del Señor. Ya después del 20, tranquilo. Amén. Amén. Nada de ayuno, sea obediente. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Creo que voy a hacer algo. Aunque el hermano ponga ahí, mejor cierre sus ojos y escuche. Yo voy a leer. Porque la fe viene por el oír la palabra. Voy a leer dos concordancias de este mensaje que voy a hablar esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque usted me da el privilegio de hablar a su pueblo, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que su palabra es lo que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, liberta de toda cautividad al que esté afligido, al que esté preocupado, al que esté acusado, al que se sienta, Padre, con una carga que no puede soportar, aquel que tiene, Padre, desesperanza. Señor, libértalo. Este ministerio, usted lo reveló que es un ministerio donde se predica su palabra y la palabra liberta al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús declaro que todos los que estamos acá sentados o sirviendo, recibimos su amor, la palabra que nos liberta, que nos sana, Señor. Padre, yo declaro en esta mañana, Señor, que así como la lluvia desciende del cielo, igual que la nieve, así será tu palabra en esta mañana, Señor. Descenderá del cielo y regará la tierra. Y yo declaro que todos ellos tienen un corazón propicio, un corazón acorde con lo que usted quiere. Son tierra buena todos los que estamos aquí. Y esa palabra, Señor, será sembrada en esa tierra y la semilla germinará y dará pan al que come y semilla al que siembra. Yo tengo la convicción y la certeza que así será tu palabra en esta mañana. No volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo 7, sea obediente, no lea, cierre sus ojos y escuche. Dice el Señor, del 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así dice la palabra en el libro de Mateo. Ahora vamos a ver esta misma palabra en el libro de Lucas,
Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Sigue cerradito y medite. Es la misma palabra la que le voy a leer, pero está en un sentido literal diferente. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificando una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, llénate. Espíritu Santo, sea usted el que hable a través de mi boca. Sea usted el que me haga ver la gracia de Cristo en mis palabras, en mi cuerpo, en mis movimientos. Señor, gracias, porque sé que tu palabra es para todos. Yo estoy en medio de toda la congregación junto con ellos, escuchando la palabra que usted hablará a través de mi boca. Padre, gracias. Padre, gracias. Muchas gracias por tu amor. Gracias, gracias, gracias por la protección, Señor. Sabemos, Padre, y hemos escuchado, Señor, que tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Usted adereza mesas en presencia de nuestros angustiadores. Usted unge nuestras cabezas con aceite. Nuestra mesa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia y tu amor nos seguirán todos los días de tu vida. Y en tu casa, Padre Santo, moraremos por largos días. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede abrir sus ojos y puede escuchar. Padre, gracias. Este mensaje Dios me lo pone en mi corazón, y es que tiene que ver con la cimentación del hombre y la mujer de Dios. Estar cimentados, estar anclados es necesario para cuando vienen esos vientos que la palabra habla. El Señor sabe que los vientos, las tempestades vienen, unas vienen con dolor y otras vienen disfrazadas de gozo y de alegría, pero son siempre tempestades. Pero el cristiano que está anclado, que está cimentado, jamás va a ser movido del lugar donde Dios lo puso. Por eso la palabra que Dios me ponía es cómo enfrentar las tempestades, cómo enfrentar toda situación o todo entorno en nuestro caminar, en las diferentes atmósferas en las cuales nos movemos. Hoy estamos viendo una atmósfera de fin de año, de Navidades, y tenemos que romper con muchos paradigmas que nosotros los cristianos tenemos. Recuerden que la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que Dios, el Hijo le ruega al Padre es no que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Entonces hay muchas doctrinas que han adulterado la doctrina del Señor y quieren que los cristianos vivamos en cementerios para la época de diciembre. Quieren que vivamos en un lugar de cueva porque no podemos estar ahí. Y el cristiano, a mí me dieron una doctrina del árbol de Navidad y yo la creía hace como unos 6 meses, hasta que Dios habló a mi corazón. Pero yo creía lo que yo había escuchado, lo que me habían enseñado. Pero yo siempre he dicho, yo siempre he honrado al Espíritu Santo, que he dicho y diré siempre, el mejor maestro, mi mejor catedrático es el Espíritu Santo, porque Él es el que me dice las cosas. Él me aclara las cosas, pero también me hace ver que Él no me juzga, ni me critica, ni me acusa por muchas doctrinas erróneas en las cuales yo he caminado. Pero el amor de Él es tan grande que Él te ayuda a salir de toda ceguera espiritual. Pero Dios te quiere decir esta mañana cosas buenas y hermosas. Padre, yo sé que tú me amas. Entonces, esta mañana quiero hablar del comportamiento social del cristiano. Leímos Mateo 7 y Lucas 6. Una persona bien afirmada no puede ser seducida por nada ni por nadie. Una persona bien anclada, como decía la palabra, leí estos 2 textos bíblicos, pero hay también lo que dice el Salmo 1, que dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no ha andado en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores.
sino que medita en la palabra de día y de noche, y en la palabra de Dios está su delicia. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que toca prospera. Cuando usted está bien cimentado, usted va a poder vencer cualquier situación que usted tenga. Quiero hablarle acerca de lo que vamos a pasar en este tiempo, porque estamos viendo cosas bonitas. Hay unos que están tristes porque la Navidad trae problemas cuando no hay recursos, hay problemas cuando uno recuerda al ser que ya no está con nosotros, hay problemas cuando la persona tiene enfermedades, hay muchas cosas, pero también hay vientos que te pueden llevar a sacarte de ese anclaje donde vos estás anclado, para valga la redundancia. Dice que una persona bien afirmada no puede ser seducida por nada ni por nadie. Si nosotros no queremos ser como la segunda parte de la palabra que dice que el que no está fundamentado, va a venir el viento y te va a llevar y va a ser grande tu pérdida. Quiero decirte que en este tiempo el enemigo va a usar muchos factores para seducirte. Y yo te voy a hablar quiénes son las personas que él va a usar en esta temporada de Navidad para seducirte. Él va a usar amigos. Va a usar amigos de tu juventud. Va a usar amigos que tal vez estaban fuera del país, que vinieron hoy. Va a usar familiares y va a usar tradiciones. ¿Y qué tipo de tentación traen esas personas que vienen a tu vida? Puede ser que te inviten a tomar tragos, que te dicen, ¿por qué no bailamos? Una fiesta bailable no quita nada. Y tú te puedes hacer idea de lo que esa persona significa para tu vida. Y puedes estar con esa persona y acá te dice, oye, Carlos, ¿te acordás cuando estábamos estudiando que nos íbamos allá y que nos íbamos allá donde Canelo a echarnos aquellas sopitas, aquellos tragos? Mira, yo soy cristiano y ahora ya no hago, pero eso es ahora, pero soy tu amigo, soy tu hermano. Mira, no me has visto, tengo 20 años de no ir a Nicaragua. Y no que vamos a echarnos unos tragos, hombre. Vení, hombre, vení. Y es tu amigo que vos amás, que vos querés. Y como no lo has visto, no sabes qué hacer. Dice la palabra que el que está anclado en la roca es como un árbol plantado y no se deja seducir por nada ni por nadie. Sin embargo, tampoco te vayas al otro extremo, porque muchas veces te pones y se pone una cara de enemigo. No, tampoco es así. Amén. Porque muchos pastores nos han dicho, no te arrimes, ese es un pecador, ya no, usted está en el evangelio, aquel ya está en el mundo. No, tampoco es así. Tiene que ser una persona inteligente, una persona sabia, que tiene responsabilidad social, porque su espíritu es el que lo guía. Y el espíritu suyo no está solo, el Espíritu Santo es el que está con usted. Entonces van a venir invitaciones de trago, de fiesta bailar, recuerdos de viejos amores. Oigan lo que les estoy hablando. Viene una persona, ella fue mi novia cuando yo estudié en cuarto año, quinto año, cuando yo estudié era mi novia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te mira siempre joven, ala, qué bonito que estás, Carlos. Y vos estás ahí. Y de repente también a tus hijos, que tus hijos, ay, que está guapo tu chaval, mira. ¿Por qué no me lo prestas para que vayamos al mar? Vamos al mar, aunque no vaya voy a estar viejo, pero tu chaval tiene derecho, préstamelo para que vaya. Hay muchas seducciones, muchas formas. Hay gente que viene y te dice lo que vos viviste, porque serías hipócrita y serías mentiroso si no dijeras que no te gusta la Navidad. A mí me gusta la Navidad. Me encanta la Navidad. Yo vengo hablando con la pastora y le digo, ¿te acordás cuando estaba? Ella me dice que cuando estaba en la finca, su papá le llevaba unos muñequitos de caucho, que cuando ella los olía, ella sentía el olor a Navidad. Y se alegraba, pero era un amor de tu papá que te daba, porque se preocupaba por vos. Y a mí que me daba una pistolita de agua, estaba feliz. Amén, pero era feliz. Pero la Navidad es un tiempo de familia, pero es un tiempo de poder reconocer que Jesús realmente es Jesús y que Él nació un día en la tierra, pero ahora nació en tu corazón y tú puedes vivir como sabio, como inteligente, un hombre poderoso, una mujer poderosa, disfrutar de lo que Dios te ha dado. Le decía a la hermana Elsa ayer, porque yo vine ayer y yo sé que se graduaron 36 niños. Y la pastora y yo ya hemos puesto de acuerdo que los íbamos a honrar a esos niños junto con sus maestros. Y le digo a la pastora, mire, vamos a darles a ellos
vamos a pagarle. No, el cine no lo pagaron ellos. Me dijeron que tampoco las maestras pagaron. Qué bueno, ¿verdad? Porque nosotros habíamos conseguido con la gente de galería, a través del ministerio Chialpa, que los niños fueran gratis y nos dieron unos precios especiales de combos. Y la pastora y yo pagamos los combos para esos niños. Pero qué dolor cuando veo que van 25 niños, digo yo, qué barbaridad. Señor, dame dominio propio. Porque yo, que no soy el que los engendré, ni la pastora, le estamos dando a estos niños para que ellos queden marcados. Primero por la palabra que ellos aprendieron aquí. Ellos aprendieron la palabra, ellos recibieron su Biblia, recibieron el amor de sus maestras y el amor de sus pastores. Y que estos niños tienen derecho a ir al cine, a disfrutar, a comer, y que los papás no hayan colaborado, que no vengan 10 niños. No tienen razón por qué no vinieron. Esa es falta de amor. O un enojo lo sacó de la ruta, pero dije yo, padre. Pero después me dijo la hermana que llegaron otros niños, al final fueron 30 niños, pero 6 niños no fueron. Miren, papá, no me digan por qué no fueron, si hay alguno de los papás, pero no se pueden pedirle perdón a Dios. El sacrificio del año de sus hijos, el sacrificio de las maestras, el sacrificio de la ministra, de los pastores, del amor que nos da, y que ustedes le hayan cortado ese gozo a esos 6 niños. Pídale perdón a Dios. Porque ¿qué es lo que más me dolió cuando dijo la ministra de nuevo los niños? Levanten la mano quienes han estado aquí. Solo 5 niños levantaron la mano. Habían 25 niños que nunca habían estado en el cine. Eso me llenó de alegría y de llanto, porque era como que yo estaba sentado en ese lugar. No van a valorar. ¿Por qué? Por eso esta gente, esa es parte también de estar bien anclado, la gratitud, pero no es el mensaje eso. Hago eso porque es importante que usted haga ver lo que Dios quiere hablar esta mañana. Pero bueno, de repente las maestras me dijeron, pastor, queremos ir a un lugar y no sé qué hacer. Mañana es domingo, váyanse, deleítense, váyanse santamente. ¿Y cómo hago con mi esposo? Váyase. Aunque lleguen 4 o 5, pero no dieron 4 o 5, hay más de 50. Él le palma al Señor. Hay más de 50. Te voy a decir algo. Aquí tengo el dato. 38 hermanos me pidieron permiso para no mentir hoy. 38 hermanos, que se vayan, que Dios los bendiga. Pero sean santos, den buen ejemplo donde están. Porque nosotros donde estemos vamos a tener que destilar ese amor que Dios nos ha dado. Entonces, usted tiene que escuchar lo que Dios le está hablando. Van a venir tentaciones a través de amigos, de familiares, y van a haber tentaciones de sexo. Van a haber tentaciones de sexo, van a haber tentaciones de tragos, de fiestas bailables, de recuerdos de viejos amores. Pero entonces el Señor le hago la pregunta, pero Padre, si eso va a venir así, ¿cómo debemos gozarnos en la carne? Porque mi carne le gusta gozarse. Y el Señor me dice, con tu familia, en la fe y con tu familia genética y por afinidad. Los que estamos en la fe tenemos un año, la mayoría de estar aquí en ayunos, en evangelismo, en los grupos familiares. Yo les autorizo de parte de Dios que si ustedes busquen a su familia, restauren relaciones con sus padres, con su suegra, con su nuera, hagan fiesta espiritual y alegría también en la carne, como Dios manda, porque Dios quiere que usted disfrute del bien que le ha dado. No vaya a ser usted una persona como abortivo, que le dé a otro y en su casa no haya amor, no haya paz, no haya perdón. Usted tiene que buscar cómo, si en su casa van a hacer una reunión con la familia y van a estar, no importa, si la gente está tomando trago, usted no lo va a sacar de su casa, porque a lo mejor usted no es el que tiene la autoridad. Si usted tiene la autoridad, usted puede también darle como un consejo que no, pero si usted es una persona que está en la casa de su suegra, en la casa de su papá, de su marido, que no es cristiano, que él quiere tomar, usted no puede decirles, no, están en pecado. Usted tiene que dar muestra que usted no es como ellos. Y usted puede deleitarse, como hacer la comidita. Eso no es sacrificado a los ídolos, es sacrificado con el salario del que pagó la comida en su casa. Coma, deleítese, pero no participe de lo que ellos hacen, porque usted no anda en camino de pecadores, pero usted está en el mundo y el Señor lo guarda del mal. Él no lo va a quitar de ahí. Él no lo va a quitar, Él lo va a guardar del mal a usted. Entonces usted va a tener, ¿cómo va a compartir con la familia? Olvidando rencores, perdonándonos, compartir alimentos, honrándonos con muestras de cariño. Si usted tiene un regalo de amor o un regalo que le cueste, hágalo. Pero hágalo, mire, te lo doy
Porque te voy a contar, mire que a veces nosotros somos hipócritas, hermano. Somos tan hipócritas que estamos diciendo cosas que no las relacionamos con el verdadero amor de Dios. Si yo le digo a Luis, ¿sabes una cosa? Te regalo esta camisa. Y te la regalo por Navidad. ¿Sabes por qué? Porque qué grande es el nacimiento de Jesús, ¿sabes? Todos celebramos el Merry Christmas, ¿verdad? El nacimiento, la feliz Navidad. ¿Y sabes por qué lo regalo? Porque para mí es una alegría, porque así como nosotros celebramos y vemos los nacimientos, como Jesús nació en mi corazón. Y yo celebro el nacimiento de Jesús en mi corazón. Toma, hermano, te regalo para que goces de esta camisa. Que Dios te bendiga. Si viene Cristo, pero con una maleta de hamburguesa, y dice, pastor, yo quiero que usted se come esta hamburguesa, porque la hice con amor. Y celebramos en mi casa, ya había de todo, en mi familia había creyentes, no creyentes, pero esta hamburguesa yo se las aparté a usted. Porque Dios, al nacer en mi corazón, yo tengo que estar alegre, porque como las hamburguesas que se las haya comido otro que la yo contraigo, eso no me va a contaminar a mí. Pero hay mucha gente que no, cuidado, no, tenemos que estar anclados. La palabra que le dice que el que está cimentado en la roca, aunque vengan tempestades, aunque vengan cosas duras, si usted está anclado, aunque le dé con ímpetu, usted no va a caer. Usted va a tener que deleitarse. Usted va a tener el gozo del Señor. ¿Cómo va a estar usted con la familia? Háblele del significado del nacimiento de Jesús. Porque mire, qué mayor apertura que la gente, aunque esté en una mesa de trago y están hablando feliz Navidad, feliz Navidad. Como dice la gente, ya me olvidó. Pero está feliz Navidad. Entonces le dije, feliz Navidad, porque Cristo nació en mi corazón. Feliz Navidad. Todo cambia. Tiene que ser una persona avisada. Ver el mal y apartarse, pero a veces tenemos que entrar y penetrar los territorios donde el diablo ha entrado. Hay gente que cuando también llega a la casa y saben que son cristianos, no ponga la música porque está Carlos, es cristiano, nos vamos a ir a la fiesta. No, hermano, ahí déjalo que hagan lo que quieran, porque Dios nunca anduvo haciendo rechazo de la gente que estaba en pecado. Y vamos a ir a la palabra, se los voy a decir, les voy a recordar lo que saben Biblia, que Dios así hacía las cosas. Él no andaba criticando, sino que él andaba hablando de lo que traía restauración en el corazón de la gente. Tenemos que demostrarle a ellos que somos personas gozosas, Marisela. Así como cantar en el altar con toda esa alegría, cantarle a la gente que traía está cantando tal vez la cumbia chinandegana, está cantando Héctor de León, no sé, que todas las canciones, usted cántele también. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo, yo siento. ¿Usted cree que el diablo va a resistir eso? Dele palmas al Señor. Somos alegres, somos gozosos. Amén. Goza tu Navidad. Goza tu Navidad porque Cristo nació. Cuando vayas al mercado oriental, a veces yo salía al oriental y yo andaba viendo que no me mirara el pastor porque decía andaba comprando el Carvano Carlos. Andaba como seguir, a mí miro un hermano, me escondo. Son cosas que no debemos de ser así. Usted tiene que tener una conciencia limpia y pura delante de Dios. Mañana te dan el carro, ¿no? ¿Cómo has sentido sin el carro? Dice el Señor que no tengan miedo a los que matan el cuerpo, también aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Vos no vas al infierno, vos vas a un lugar especial, ¿ves? Ahora decirle al Señor, si me quitaste el Kia, viene el Toyota, viene el Corolla, voy para Panamá a traerlo, punto, ya está, dele palma al Señor. No se ponga bien, no se ponga bien. Amén. Tenemos que entender que tenemos que demostrar que somos personas gozosas. Dediquémosle tiempo a la familia sin olvidarnos de Dios. Ahora, si usted tiene una comunión personal, usted no tiene que ser como los fariseos. Hay mucha gente que también llega, y también la gente en la fiesta y la gente orando así, Padre, en el nombre de Jesús, saca de fuera todos estos demonios, no haga eso es ridículo. Para que se identifican con uno de ustedes.
Padre, Padre, en el nombre de Jesús, yo fuera todos estos demonios. No. Vení, hombre, Luis, vení, gozá, hombre, vení para acá, vení. Dios te bendiga, hermano. Pero ese testimonio va a hacer que ellos después, cuando el Señor los alumbre, nunca se van a olvidar de la actitud tuya. No mezcles el vino con el agua. Sabes ser lo que sos, gozarte y demostrar que eres diferente a los demás. Pero tampoco les aguadís la fiesta a ellos. Y déjalo que tengan fiesta, y ahí lo va a traer el Señor. Acuérdate que un día tú estuviste ahí y Dios te trajo de ahí. Le podemos, a ver, otra cosa, alguna pregunta frecuente que los cristianos se hacen. Bueno, antes que se no descuide la relación personal a través de la oración. Usted haga su oración siempre íntima, que nadie se dé cuenta. No esté diciendo, pastor, yo estoy orando, no le digan nada. Usted hágalo en una forma personal, porque el Señor dice que lo que usted hace en secreto, Él lo va a exaltar en público. Amén. Hay preguntas frecuentes que las personas hacen, sobre todo en la iglesia. Dice, hermano pastor, ¿debemos evitar a los amigos? No, no lo debes de evitar. No te les tienes que correr. Si ellos te invitan a su casa, acuérdense que Simón, el fariseo, invitó a Jesús y todo el mundo lo criticó porque él entró a la casa de Simón, pero había una revelación que Dios quería dar ahí. Y usted no sabe si Dios le permite estar en un entorno de pecado para que Dios se revele. Usted no tiene que huir, usted tiene que ser parte del entorno, pero usted tiene que ser lo que dice la palabra. Usted sal de la tierra, usted tiene que resplandecer, usted tiene que hacerlos ver que usted los ama a ellos. Si usted les muestra amor a ellos, mire, el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Usted tiene que mostrarles el amor que usted tiene para ellos. Mi madre así era, y así era. Yo llegaba de mi mamá, llegaba con mis amigos, llevaba la botella aquí y la ponía, y ella solo decía, ¿qué vas a comer? Y ella me convertía, y ella se iba, y yo no decía nada. Mirá que entraban los hermanos donde ella. Se me cayó la cara de vergüenza después sin que ella me dijera nada, porque sabía que lo que yo hacía era incorrecto. ¿Por qué? Porque yo digo, no, hay un momento en que la vergüenza te cae porque sabes que lo que haces es incorrecto. Porque ahí la guerra es de Dios, Dios va a hacer las cosas. Usted no tiene que evitar a los amigos, usted tiene que estar con sus amigos. Si un amigo lo invita y le dice, vámonos allá al Friday, y va al Friday, y usted se pone en la barra del Friday, ahí llegan solo viejos locos que buscan chavalas. Pero usted quiere, y en un momento, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quieres unas no? ¿Te quieres comer un cóctel? Comételo, si te hace, Dios te bendiga, y ya te estás media hora con él y te vas, y con bendecido. El pastor Raúl creo que tiene un testimonio de eso. Creo que la otra vez lo contó él. Un muchacho que tenía un taller de llantas, que se le iba a meter a la iglesia y todo, y él se acuerda, le vamos a recordar, y dice que así se lo ganó el Señor. Dice que el muchacho llegaba con la botella a la iglesia, y es cosa que él es bien duro, pero Dios un día le puso en su corazón darle amor, y era una de sus diáconos que él tiene ahora. Nosotros tenemos que no evitar a los amigos, debemos compartir con ellos, debemos compartir, sí, pero no hacer lo que ellos hacen. Yo puedo compartir en una mesa, pero no como lo que ellos comen, ni veo lo que ellos beben. Pero yo tengo que esperar la oportunidad para mostrarles el amor de Dios para mí. No los critiqué, no los ofendas, no los mandes al infierno, más bien decirles que hay un cielo que los espere, que los ame, que no los amas. Eso va a traer restauración en la vida de ellos. ¿Debemos hacer lo que ellos hacen? No, no debemos de hacer lo que ellos hacen. ¿Le podemos atender en nuestras casas? Sí, le pueden atender en sus casas. Usted tiene que atender y ustedes van a ver, ahí ellos van a ver quién usted les va a dar de comer, les va a dar de beber, les va a dar amor, les puede dar regalos, pero usted no les va a poner música del mundo, ni les va a dar licor, ni les va a dar trago, que es de bebidas espirituosas fermentadas, ni tampoco le va a regalar de tabaco. Eso no va a ser usted, pero usted va a ver que ellos, que usted los ama, y usted los atiende, y usted les da. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted tiene que compartir. Tenemos que saber diferenciar que una cosa es ministrar el amor y otra es ministrar el pecado. Eso es importante que usted lo sepa. No es lo mismo ministrar el amor de Dios que ministrar el pecado. El amor de Dios tiene que llevarnos a una situación diferente a lo que nosotros queremos hacer. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas 19. ¿Cuántos están preparados para las fiestas de Navidad? Nadie. Lucas 19.
Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, ese es como un árbol de tamarindo, ¿vieron? Para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. De acuerdo cuando el primer encuentro que tuvimos nosotros los febreristas, Juan José ha estado conmigo en algunas reuniones, y yo tenía un nacer y un deseo de verme con ellos. Y yo me acordé que cuando yo estaba en tercer año, había una canción de Roy Orbison que se llama Pretty Woman, Mujer Bonita. Y yo me acuerdo que yo la bailaba, no la bailaba, porque en ese tiempo no bailaba, pero a mí me encantaba escucharla. Yo agarraba las monedas, en ese tiempo había roconola. Yo cambiaba hasta 5 córdobas en chelines y me iba a escuchar esa canción. Pretty Woman, Pretty Woman. Después aprendí a bailar. Y resulta que cuando estamos en la reunión, miro a una amiga mía que estuvo conmigo y me hace con los ojos así: Pretty Woman, Pretty Woman. Pero yo quiero ir. Yo quiero ir. Son mis amigos, son mis hermanos. Sepa que yo fui con mi corazón, pero Dios no dejó que yo fuera. Sí, yo fui pero dije yo, mire mi argumento. En ese tiempo yo no conocía todavía, porque era un doncel en ese tiempo. No fumaba, no bebía, era ingenuo, era todo. Yo dije, estoy acreditado para ir a mi bailadita y en el pastor de ustedes, hermano. Pero algo me detuvo, el Señor, no fui yo, el Señor me detuvo. Y de repente yo me sentí, pero de repente fui y me agarra la señora, pues, que ya está mayor, y me agarra: te quiero mucho, ¿oíste? Le digo, que Dios te bendiga. Sos cristiano, por la gracia del Señor, pero yo te amo. Le digo, yo también soy cristiana. Aleluya. Y después me dijo, me da vergüenza, me dice, mira. Y de repente hay otro hermano que es pastor, no le voy a decir el nombre, nosotros en la promoción habemos 3 pastores, y yo miro al otro pastor, ¿verdad? Y yo estoy así viendo que están bailando, y empiezan a decir todos los chavalos del tiempo pasado, y dice, cálmense, que van a haber un montón de infartados aquí, no estamos chavalos, cállate, ya como que estábamos en el colegio. Pero yo miro al pastor así que está con una cerveza así. Pero yo no dije nada, dije yo, decía. Pero dije, no, es que Dios le haga ver, pero después ya no lo volví a ver porque Dios le habló. Nosotros no podemos decir que somos exentos de todo. Dios es el que hace que seamos exentos. Por nosotros mismos no vamos a poder. No vamos a poder. Cuando yo regresé y miré a unas chavalas que eran guapas como la pastora, pero yo las conocí joven. Y yo le pregunté, y me dice, ¿cómo estás? Estoy viuda, me dice. ¿Está viuda? Y ahí estoy con ella, pero ¿qué pasa? De repente yo le hablo la palabra y la palabra es la que me sana. Porque mi corazón humano es traicionero. Dice que el corazón del hombre es engañoso. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Usted clame al Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo vendrá en su ayuda y le va a dar gozo. Porque yo me gozo con ellos, yo me gozo y ellos me respetan y me aman porque saben que yo soy un hombre de Dios. Y nunca le he dado muestra de andar bailando, de andar con trago. Y saben que yo estoy ahí. Y saben que porque Dios me ha engrandecido por su misericordia. Así que usted no puede estar sintiéndose perseguido, acosado por algunas actitudes que en este tiempo lo van a provocar. Permanezca firme y lea lo que yo le estoy hablando, que el hombre que está cimentado en la roca, nunca va a haber alguien o algo que lo pueda seducir. Amén. Amén. Entonces dice que cuando Dios de Zaqueo es igual, un propósito. Dios le manda a decir a través de Jesús, el mismo Dios hecho hombre, de que Zaqueo era un pecador, pero el Señor se acordó de él. Y él propició ese encuentro con Zaqueo. El Señor entró a Jericó, pero mira que ahorita dice, Zaqueo, hoy estaré en tu casa. ¿Cuántas veces usted oyó la voz? Luis, y Luis allá con la melena en el chamán, miren.
Y Luis nada. Oye Luis, hasta que un día te abrió los sentidos. Oye Luis, ven. Y Luis se quedó así. Y Luis, pero ¿cuál es el peligro? Que te vuelva a decir el enemigo otra vez. Oye Luis, ven para acá, chico, ven para acá, chico, y te vayas para allá. Si vuelve, es diferente. No como ellos son, sino como tú eres ahora. Pero nunca dejes de gozarte, nunca dejes de alegrarte. Quiero hablar esto de lo del Espíritu, que una vez me acuerdo que el pastor no era amigo. Yo se lo digo de corazón, hermano. Yo mantuve una conducta acerca del árbol de Navidad, como a mí me la enseñaron. Pero yo le clamé por años al Espíritu Santo, porque a mí me gusta ver el árbol de Navidad. Porque a mí me gusta, ¿por qué no lo voy a decir? A mí me gusta. Yo decía, Señor, a mí me han dado una enseñanza de Tamú, de Nimrod, y de todo. Y mire, y pasé años, y el Señor me dijo a mí, si el árbol de Navidad cautiva tu corazón, desarraigar todos los árboles que has plantado, porque también ellos me suplantan a mí. Hay gente que es ecológica, que siembra árboles y agarra los abonos y los tiene. Es un árbol eso también. No por eso el árbol, el plantillo de Jehová, el verdadero, es el que tenés en tu corazón. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si yo pongo un árbol, lo pongo como un adorno. Pero si yo digo, mira, no lo pongas a la entrada de la casa porque es mal agüero, ponerlo a la parte de ahí sí ya estás en agorería. Eso es el problema. Cuando la gente agarra el árbol y comienza, mira, no lo encendas hasta el día. Si lo pones el día 28, lo tenés que apagar el día 6 de enero porque es el día de Reyes. Si un día más te pasás, te va a ir mal. Pero si vos le pones aquí, ponerle un elefantito a la izquierda, todas esas cosas son agorerías. Eso es lo que Dios no acepta, la agorería. Pero si usted quiere adornar su casa y la tiene como parte de su decoro de su casa, hágalo, pero usted en su corazón va a tener a Cristo en primer lugar. Porque su intimidad y su corazón va a estar para el Señor. Porque usted tiene todo el corazón, pero digamos, dice la palabra que los débiles lo podemos deslizar, pero si usted tiene un corazón que es bien endeble y que se deja cautivar y seducir por todo, no lo haga. Lo que importa es cómo está su corazón, qué percibe usted en el corazón. Porque yo le digo una cosa, yo creo que todos esos jingles que cantan en diciembre, a usted le gusta. Cuando usted oye decir, porque uno asocia la Navidad, pero usted tiene que tener ahora que todo esto lo propició el Señor con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Él no es un Dios niño, Él es un Dios hombre, ahora es un Dios puro porque está sentado a la diestra del Padre. Y usted tiene que caminar en una dirección santa, pura y enseñar a otros su comportamiento. Por eso el Señor decía, ¿por qué esta gente dice que lo murmuran? Porque Zaqueo era un hombre que hacía ganancias deshonestas y no podía estar con el pueblo porque él era un ladrón. Pero Dios dijo, no, Zaqueo, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Porque yo quiero endorsarte, yo quiero que te conviertas a mí. Que no seas como los otros, que seas como yo quiero que seas. Hay cosas que usted, mire, es que da tristeza cuando una persona mira que el árbol de Navidad y como padres son irresponsables, no proveen, no dan amor, no dan tiempo a los hijos y están con unos grandes ayunos, que hacen ayuno y ayuno como los fariseos, ayunan y ayunan, pero su comportamiento como padre, como esposo, como hijo, deja mucho que desear. Usted tiene que ir a la fuente de lo que Dios te dio. Usted es un sacerdote para el Señor. ¿Y qué es el sacerdote del Señor? Es una persona que es el que lleva a su familia al altar. Y en el altar de Dios, Él tiene la revelación del Padre y se lo lleva a su familia. Ese es el trabajo de nosotros los hombres. Y las mujeres también, porque también ellas tienen el llamado sacerdotal, para que seamos un puente entre Dios y los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Yo soy un puente entre Dios y ustedes. Porque es lo que yo hago. Yo llevo lo que Dios me da y lo llevo a ustedes al altar. No es un árbol el que me va a dar a mí la santidad, ni me va a dar tampoco la pureza. Lo que van a hacer de mi corazón es lo que va a hacer que Dios vea en mí lo que yo soy. Nosotros no podemos andar con tantas cosas y tradiciones. Dice mire, las fiestas son tradiciones de los hombres, dice, pero las tradiciones de los hombres vienen contaminadas. Usted ya no es la misma persona, su capacidad de percepción es diferente. Usted tiene que percibir lo que el Espíritu Santo percibe. Los hombres percibían en Zaqueo maldad, era un ladrón. Jesús no percibió. Jesús percibió que Zaqueo era un hombre que necesitaba el reino. Él no miró que Zaqueo era todo lo que era. Él percibió en Zaqueo que era un hombre necesitado del reino.
el reino. Él no lo iba a hacer desde afuera, desde un púlpito. Él tenía que entrar a su casa para sacar y desarraigar todo lo que el diablo había plantado en esa casa. Nosotros tenemos que ver que lo que usted ve como una amenaza para su vida espiritual, cuando vienen familiares y amigos, es una oportunidad para usted, para que el reino entre y el reino saque de raíces todo lo que el diablo ha plantado en los corazones de ellos. Navidad es un tiempo de amor, Navidad es un tiempo de paz, un tiempo de dar, un tiempo de recibir también con gratitud, un tiempo de que podamos interactuar bajo la dirección de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que hay personas también, yo miré algo hoy que estaba leyendo la palabra acerca de la mujer que derramó el perfume. ¿Y cuántos saben que no es una sola mujer la que derramó el perfume? Hay dos historias de dos mujeres. No sé si ustedes lo saben. Dice la palabra, quiero ir con ustedes al libro de Lucas 7:35. Lucas 7:35. Dice, no, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice que el fariseo le rogó a Jesús. ¿Cuántas veces nos ruegan la gente del mundo que nosotros vayamos a su fiesta? ¿Qué hizo Jesús? No, yo no entro allí, fariseo hipócrita. Él les decía fariseo hipócrita cuando les enseñaba la doctrina del reino. Pero cuando él tenía que sociabilizar con los pecadores, él nunca se negó. Todas esas eran oportunidades para Jesús. Dice que el fariseo le rogó el fariseo que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando nosotros estamos en la iglesia, ya creemos que no tenemos responsabilidad de honrar a alguien que Dios te ha puesto como un padre espiritual, como un pastor, como un líder. Y creemos que ya la tenemos toda y que no somos indiferentes. Y Jesús le está diciendo: yo estoy recibiendo más honra de un pecador que de ustedes. Y ella me está dando a mí lo mejor porque ella me da muestra de amor. Vos me invitaste por invitarme. Vamos a invitar al pastor a comer porque es el pastor. Vamos a invitar a la pastora porque es la pastora. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de una invitación? ¿Qué actitud hay detrás de una invitación? ¿Hay alguna muestra de amor? No. Simplemente porque sos el pastor y la pastora. Solamente, pero hay gente que no tiene nada que ver en el reino de Dios, pero tienen un corazón agradecido. Y yo se los digo, a mí me han dado más honra en cosas de pecadores que en la iglesia. Ahora hay su remanente aquí que me ama y que me ha dado muestras de cariño y de amor. Hay un remanente aquí. Pero yo siento cuando yo llego, por ejemplo, cuando llego y yo soy el que me comporto mal, porque nunca pido nada para mí. Es más, ni nunca pido para otros, medio pido porque yo sé que no me gusta. Y yo se lo digo, el que me grabe, cuando llego a la casa de Francisco López, Francisco llama a toda su casa. Está el pastor Carlos y los pone a todos, a sus hijos, a sus nietos. Bendecime.
comida, bebida, todo. Todo. Y él no se congrega conmigo, él es un pecador. Y me recibe con amor, con cariño, me abraza, todo. Mi hermano, eso es mi padre espiritual, lo que querrá. Y en otros lugares humildes. Por ejemplo, cuando yo estuve ahorita en Estados Unidos, a mí me daba vergüenza cuando Jeff, el pastor Jeff, me lustraba los zapatos. No, pastor, quieto, tranquilo. No, yo te voy a servir. Me preparaba el baño, me rascaba los pies cuando me acostaba, me sobaba los pies, me los cogía, me daba de comer, me cocinaba. Yo iba, no te comas, yo le voy a cocinar, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar aquí. Agarraba las maletas, yo andaba. Y pues Dios me probó, porque me pasé un momento duro para ver si yo era humilde y le fallé a Dios un momento, pero después rectifiqué. Ahí después se los cuento otro día. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que Jesús propicia las cosas para mostrar que Él nunca, si viene la gente de Estados Unidos, de Guatemala, de El Salvador, de la Guinea, de donde venga, tenés que ser una persona que los tenés que atender a ellos, hermano. Aunque ellos anden en pecado, tenés que darles la muestra de amor y el perdón de Dios. No lo evites. Jesús nunca evitó. Él mostró ese lugar para decirle a la mujer, mira, como ella sabe lo que yo le estoy perdonando, ella me ama más. Pero Simón no crea que fue avergonzado. Simón fue restaurado porque él entendió que aunque él era un fariseo, conocedor de la palabra, él tenía que ver que el amor que tenía para Jesús no era lo que él pensaba. Había gente del mundo que amaba más a Jesús que la propia iglesia, que la propia religión que él creía profesar. Yo no tengo problema en servirle a una persona pecadora, porque es así como nos amamos nosotros a la gente. Quiero que vaya conmigo a Juan 12. Juan 12. Mire que dice la palabra, que cuando leímos, dice que fue un fariseo, ¿verdad?, el que lo invitó. Uno de los fariseos robó a Jesús, eso es lo que acabo de leer. Ahora vamos a ir a Juan 12. A ver. Juan 12. Y dentro del Juan 12 vamos a leer Juan 12. Dice, mira lo que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que le había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, no el fariseo, sino Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Bueno, me voy atrás. Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, a mí no siempre me tendréis. María, la hermana de Lázaro, fue otra mujer que derramó su perfume de gratitud. Por eso el Señor también, en otra parte de la Escritura, habla de que Marta era afanada y María era la que estaba buscando. Cuando uno busca al Señor y está en su palabra, Dios siempre te va a honrar. Dios nunca va a propiciar algo para que usted no tenga una cosecha, no tenga un beneficio. Yo le digo esto de la honra, mire, yo quisiera que todos estuviéramos a un nivel espiritual, todos igual, pero el amor de Dios que uno pone en su corazón es tan grande que es el único que nos puede aguantar. Yo un día le reclamé a Dios y le dije, Padre, tenemos una meta que alcanzar. Y voy a hablar de ustedes, la iglesia. Yo miraba la cima de un monte, y el monte, mi meta era llegar con todos ustedes a la cima, porque Dios me ha puesto eso, hermano Eduardo, era ir con todos a la cima. Comenzamos a caminar, pero de repente yo siento que yo voy 100 metros adelante y los otros 100 atrás. Todos vienen en el camino. El amor de Dios es que tengo que regresarme a donde aquel se quedó. Y si yo como hombre pienso, me estás atrasando, hermano, porque por culpa tuya no voy a llegar a mi meta. Así piensa la gente de la iglesia. Pero cuando viene Dios y te redarguye y te enseña a pensar en los demás, tu forma de ser cambia radicalmente. Por eso cuando yo digo, yo quisiera vivir en este nivel
los que están conmigo, con la pastora, pero yo tengo que pararme a veces y los tengo que esperar a los otros. Y hay otros que ni siquiera avanzan, sino que se me regresan. Y yo tengo que volver a traerlos para volver a llevarlos a la meta donde Dios me dice que llegue. Y por eso es que duele tener una comisión pastoral. Y por eso es que yo les digo de que como Dios me ha enseñado, hay un secreto grande: ministrar a los pecadores y Dios te va a empoderar. Cuando usted ministra a los pecadores y les ama como Cristo amó a los pecadores, usted va a ser poderoso. Muchas veces pensamos solo en la gente de la iglesia y tal vez hay gente que está dentro del plan de Dios, que no está dentro de la iglesia, están afuera y tenés que irlos a traer. Y son los peores los que están ahí, los que están en un estado espiritual calamitoso. Por eso tenemos que decir, este mes de diciembre, no huyas de las amistades, no huyas de la gente que te tienta. Más bien, confrontar las tentaciones con amor y hacer lo que Dios manda en tu corazón en el amor de Cristo. Dele palmas al Señor. Dice la palabra que podemos estar con pecadores y no contaminarnos. Vamos a Jeremías 15, 19. Vamos a leerla ahora y voy a honrar al hermano Jacobo. Ponga el 18 anterior. Dice: porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Eso es lo que estaba hablando yo ahorita. Dice que el Señor, ponga el 18. Jeremías se está quejando. Se está quejando que él no ve a gente más como él buscando hacer la voluntad del Señor, y le presenta al Señor una queja y le dice: Jeremías, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. No lo quite. Padre, ¿será que todo esto que usted me ha dado a mí es como una cosa ilusoria? Porque usted me ha bendecido a mí y yo tengo muchas cosas que hacer y me gusta ministrar lo que usted me ha dado. Usted me ha bendecido con una familia, usted me ha bendecido con un trabajo, usted me ha bendecido con una esposa primero que camina en la dirección conmigo. Gloria. Y yo digo, Gloria, le decía yo ayer, ojalá que la gente vea lo que yo veo en vos y que lo que vos ves en mí. Yo quiero que la gente vea, porque hay gente que puede decir, pobrecitos, ya están mayores, pero si supieran cómo nos amamos nosotros en todo. Se llenarían de la envidia santa ver cómo la pastora y yo nos ministramos espiritual, almática y corporalmente, y nos sentimos fuertes, vigorosos, robustos, y nos sentimos que somos uno y no tenemos lamentación por nada. Con poco, con poquito, con mucho, con muchísimo, siempre buscamos al Señor, porque sabemos que nuestra fortaleza es el Señor. Y digo yo, ¿por qué otra gente joven no puede recibir lo que Dios nos ha dado? Por eso, porque yo le digo, nosotros podríamos deleitarnos, Gloria. Nosotros podríamos irnos el resto de los días que nos quedan, podernos ir a donde querramos, a pasear, a vacacionar, porque Dios nos ha bendecido. Pero ¿será que todo esto que Dios nos ha dado de cuidar estas ovejas y todo, será para mí como una herida desahuciada que no admite curación? O sea, que serán ellos una cosa ilusoria, porque miro que no hay estabilidad en ellos. ¿Será que tenemos que terminar así? No lo creemos, pero el Espíritu Santo siempre nos ha dicho, ustedes son joyas preciosas en mis manos. Responsabilidad hay en ustedes, porque en Betania siempre habrá perfume. Aleluya. El fariseo estaba en Betania y María en la casa estaban en Betania, y Dios me dio esa revelación. En Betania siempre hay perfume. Ustedes están en Betania porque ustedes destilan un perfume que me agrada a mí. Yo le digo, Gloria, digo yo, ¿verdad? Cuando la gente nos ve caminar, yo sé que muchos nos aman, pero no saben lo que Dios nos ha dado. Y yo le digo a Gloria, mirá, si Sara antes de la ley tuvo un hijo, en la gracia no podemos tener más hijos nosotros. No, me dice, me basta con los espirituales, no es que voy a ministrarle. Es que mire, pero nosotros no podemos dejar de quejarnos. Entonces le dice el Señor a Jeremías,
en el 19 le dice el Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Dice el Señor, el 20. ¿Por qué tenés que hacer esto? Y yo te voy a poner en este pueblo por muro fortificado de bronce. Cuando yo miro a la Gloria, te digo: sierva Gloria, muro fortificado de bronce, te dice el Señor que tú eres. Y ella me dice a mí: también vos sos un muro fortificado de bronce. Porque pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. Porque el Señor está con nosotros para guardarnos y para defendernos. Así ha dicho el Señor. Y conmigo están ustedes, porque la meta es para ustedes y para mí. Tenemos que ser así en el Señor. No podemos dejar de ver que Dios nos ha dado grosura para deleitarnos. No quiero bendecir a Juan José. Yo le dije a usted y a Noelia que cuando quisieran presentar a la niña, la presentaran. Oye, Juan José, si usted siente en su corazón hacerlo ahorita, yo lo hago. Pero no contradicciones. Lo que hay otro día, haga el otro día. Pero ya le digo, está habilitado. Juan José, ustedes lo conocen, ¿verdad? Que él trabaja conmigo. Ese hombre no es como muchos que oran, interceden y ayudan. Él casi no es así. Pero él hace una fiesta cada año, que el primer día de enero él ahorra para hacer una fiesta. Y yo solo le digo: llevo a toda la iglesia. Pero yo no sentí llevar a toda la iglesia. He invitado a unos, algunos conocen ya porque han ido. Así que Juan José, ¿cuándo es la fiesta que me va a hacer el Señor a traer de usted? 27. ¿Cuál es el menú? Le voy a dar a usted la discreción. Vamos a ver si lo hacemos ese día, otro día, pero bendecimos su vida, a su niña, y bendecimos a todos. Póngase en pie, vamos a orar para que vayan de compra ya. Quiero decirle a los hermanos de la alabanza que si pueden subir. Voy a bendecirlos y voy a bajar y voy a bendecir a toda la alabanza. ¿Saben? Ellos me honran mucho a mí, los de la alabanza, porque no ven a mí como Carlos García, sino como el hombre, el siervo que Dios ha puesto aquí. Y yo les doy gracias por esa honra que recibo. Es una bondad inmerecida del Señor. Pero esta vez vamos a alabar al Señor y los vamos a bendecir con ese trabajo arduo. No sé quiénes de ustedes van a poder estar mañana a las 5 de la mañana. No los cargo, que pueda venir. ¿Lo va a hacer? Vaya Noel. Vamos a presentar a la niña Juan José. La Biblia dice muchas cosas. Puede tomar asiento, mire. Christopher, ¿cuál es tu mejor consejero? Sentate. Es la palabra, y allá te ayudé. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando aquella mujer que venía de una prostitución bien intensa y que fue sorprendida en el pecado del adulterio, la ley la condenó y los hombres quisieron hacer su justicia por medio de la ley apedreando. Y Jesús venía caminando y se topó con la mujer. Y la mujer, cuando se topó con él, dice que él se postró a los pies de él. Ella era una mujer que no tenía ningún derecho tenía, porque ella no era una mujer que estaba a cuentas con Dios, estaba totalmente destituida de la gloria de Dios y de los que administraban los principios de Dios. Pero el Señor miró en la mujer y dice que digo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Dice que nadie tomó la piedra y él escribió en la tierra y él le dijo que yo tampoco, ¿dónde están los que te condenan? No había nadie, ni yo tampoco te condeno, dijo el Señor. Y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Yo lo que le puedo decir a Juan José es que él tiene una relación con Noelia de amor, hay que poner las cosas en orden, pero su niño es una bendición. Vamos a presentar, ¿cuál es el nombre? Ainara Sofía. Tiene una prima, Sofía. ¿Cómo está Sofía? Yo le digo sinceramente, Ainara Sofía es una bendición del Señor. Gloria, vení por favor. Pastora Gloria, por favor.
pecados, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez también decía, miren, es que, por ejemplo, hay unas Biblias pastorales, ¿verdad?, que hablan de las bodas. Y Dios me ha dicho a mí, trae eso, hacer las bodas como yo te las pongo. Yo no quiero hacer ningún protocolo, yo voy a hacer como Dios me ponga las bodas. Por eso me dice el Señor, vamos a presentar a esta niña, Ainara Sofía, Chinia la Gloria. Vamos a hacer un acto profético, por nadie captó lo que dije. Nadie captó, lo están oyendo. Ainara Sofía Aguirre, otro apellido. Real, no es ficticia, es real. Esta niña nació pues del vientre de Noelia y de la semilla de Juan José. Padre, en esta mañana te doy gracias por la vida de esta niña. Bendigo la semilla del Padre y bendigo, Señor, el vientre de su madre. Yo declaro que este día, Padre, día 13 de diciembre, en víspera de entrar en un ayuno, Señor, de 7 días, presentamos a Ainara Sofía, Señor, Aguirre Real, para que ella pueda recibir de ti una medida de fe conforme a la estatura y el tamaño de su edad espiritual y física. Declaramos en el nombre de Jesús que ella está bendecida y que ella será prosperada en todo. Declaramos, Padre, que sus padres tomarán el consejo suyo de su palabra y que ella entrará al reino, Señor, con sabiduría, con inteligencia. Bendecimos su vida y declaramos, Padre, que ninguna arma forjada prosperará contra ella. Yo la presento, Padre, juntamente con la pastora Gloria. La presento delante, Señor, delante de estos ministros de alabanza, delante de todos estos hombres y mujeres de Dios, delante de este pueblo, Señor. Te la presento con alegría y con gozo, creyendo que Ainara Sofía crecerá saludablemente en estatura, en sabiduría y en gracia, para contigo, oh Padre, y para con nosotros. La bendigo en tu nombre y declaro salud integral en su vida, en el nombre de Jesús. De Dios a través de los pastores, la bendición que están dándole a nuestra hija, y espero que podamos conducirla por los pasos de Dios, así como el profesor que quiere. Pues igual le doy gracias a Dios por esta mañana, por la niña, y pidiéndole que nos regale sabiduría como padre para inducirla por los caminos de Él. Vamos a bendecirnos, Padre, en esta mañana, Dios de la gloria, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, Padre, porque tú escoges el momento, Señor, propicio, y este ha sido el momento propicio, Padre, para presentar, Señor, a esta niña delante de ti, delante de la congregación, Padre. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria. Bendecimos, Señor, a Noelia, bendecimos a Juan José, Padre, poderoso Dios de la gloria. Guárdalos, cuídalos, Señor, y que ellos puedan guiar, Señor, a estas niñas, Señor, en tu camino, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a repetir esta oración. Díganlo ustedes. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por bendecir a nuestra hija y también a la niña mayor. Ella recibe también bendición. Queremos confesar públicamente nuestra gratitud y te pedimos que nos ayudes para vivir bajo el señorío de Cristo, haciendo tu voluntad. Jesucristo es el Señor. Amén. Eso es porque yo quiero cubrirlo, pero va a llegar un momento en que ustedes lo van a hacer de su espontánea voluntad. Oye, que Dios los bendiga. Pasen buen día. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor. Como hoy no hay especial de niños, queremos entregar este culto con 2 alabanzas que usted pueda deleitarse, pero yo puse
Dios me puso en mi corazón bendecir a los hermanos. Ahí sentaditos, pero con un corazón puro delante de Dios. Dele gracias a Dios por tener estos hermanos que han trabajado arduamente este año. Todavía el año no termina, pero ya estamos en el último mes del año. Y por si acaso se me olvidara, mejor aprovecho lo que Dios me está recordando. De bendecir a los ministros de alabanza junto con todos sus colaboradores. Esa es otra cosa que tenemos que también romper, porque ahorita ustedes son los ministros, pero todos son llamados a ser ministros de adoración. De hecho, la forma en que lo hacen así, ministrando. Padre, en esta mañana te doy gracias. Levanto mis manos y bendigo, Señor, el ministerio de adoración. Igual como he bendecido el ministerio de danza, esta mañana le toca a ellos, porque todos estamos bendecidos. Pero en esta mañana, conforme tu voluntad y tu diseño que has puesto en mi corazón, yo declaro que ellos están enteramente bendecidos, Señor. Padre, yo sé que usted levantará bandera por Marisela, por Denis, por Héctor papá, por Héctor hijo, por Luis, por Brian. Usted levantará bandera, Señor, por Bailey, por Elba, por Miriam. Señor, yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, que usted, Padre, está poniendo en el corazón de ellos una memoria espiritual del favor que usted tiene para ellos, Señor. Señor, yo te pido que la gracia suya esté en ellos, que la congregación los aprecie, los valore y los honre, Señor, de la manera que tú los estás honrando hoy. Que no sea únicamente un acto emocional, temporal, sino que la congregación valore el amor con que ellos te sirven. Y así también cuando ellos les toque honrar a otros ministros, a otros miembros, también lo harán de la manera que te hacen contigo, Padre. Yo gracias te doy por los instrumentos que nos has dado este año. Gracias por toda la técnica, Señor, musical que les has enseñado a ellos. Gracias por tu guianza, por tu sabiduría, por tu creatividad que le has depositado a ellos, Padre. Yo bendigo a su familia, a sus hijos, su descendencia, Señor. Y declaro que este ministerio, Señor, va por el camino correcto, siguiendo las huellas del Señor de la vida, del Señor del cielo, del pan del cielo. Ellos siguen tus huellas. Por eso yo declaro que ellos jamás andarán en tinieblas, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Denle alabanza al Señor en gratitud. Padre, gracias. Sí, Pedro.